El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico. Muchas gracias. Vamos a continuar hoy con nuestra serie de estudios en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Así que por favor abra su Biblia allí en Romanos capítulo 1. Y antes de avanzar vamos a orar a Dios. Amado Padre, te pedimos que tomes tu palabra y por el poder del Espíritu Santo, que sea proclamada para edificación, bendición e instrucción para tus hijos, y que muchas almas puedan hoy salvarse. Te pedimos en especial que aquellos que están escuchando y no han conocido todavía al Salvador, no han nacido de nuevo, Señor, obra especialmente en sus corazones. Que esta serie de estudios en Romanos sea de salvación para muchas personas. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, comenzando en esta oportunidad, hagamos un breve repaso, muy breve, de lo que ya hemos visto. En primer lugar, vimos el estatus de Pablo, las credenciales, capítulo 1, versículo 1. Veíamos que Pablo era un siervo del Señor. Fue enviado, o sea, apóstol, y Pablo además era especialista, apartado para el Evangelio de Dios. Luego en los versículos 2 al 6, estamos hablando de Romanos 1, ¿no? Versículos 2 al 6, vimos a Pablo y su Salvador. Vimos que Cristo es histórico en el versículo 2 y que también es humano en el versículo 3. Y en los versículos 4 al 6 vimos que Cristo era el Santo, el Hijo de Dios, declarado así por el Espíritu de Santidad por medio de la resurrección de entre los muertos. En tercer lugar, examinamos los versículos que lidian con Pablo y los creyentes. Eso fue en el programa anterior. Vimos su descripción en el versículo 7, su deleite en aquellos creyentes, en el versículo 8, su devoción hacia ellos, en los versículos 9 y 10, cómo oraba por ellos, y su deseo para con ellos, en los versículos 11 al 13. Él deseaba verlos y comunicarles las riquezas de la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar con los versículos 14 al 17. De esta manera vamos a concluir con la introducción a la epístola. La introducción de Romanos está en los primeros 17 versículos del capítulo 1. Estos 17 versículos son material introductorio antes que Pablo se lance de lleno en el tema de la epístola. Así que hoy, al meditar en los versículos 14 al 17, vi que este era el tema de Pablo. Vamos a leer entonces Romanos 1, versículos 14 al 17. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es interesante ver, al estudiar la Biblia, cómo el Espíritu Santo guió a cada uno de sus escritores a escribir diferentes verdades. Por ejemplo, a uno se le dio el mensaje histórico, a otro la profecía y a otros las grandes doctrinas de nuestra fe cristiana.
El tema poderoso confiado al apóstol Pablo fue el Evangelio. Pablo usa la palabra Evangelio por lo menos 13 veces en esta epístola a los romanos y al menos unas 73 veces en todos sus escritos. Por ejemplo, fíjese en el versículo 1 del capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En Romanos 1:9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Y en el versículo 15 dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. También aparece la palabra en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Así que hay 4 apariciones de esta palabra evangelio aquí en estos versículos del capítulo 1. Se trata del tema principal de la epístola a los romanos. Ahora, ¿qué es el evangelio? Bueno, es impresionante ver cuánta gente utiliza este término, pero no tienen una definición bíblica en sus mentes o corazones de lo que realmente es el evangelio. En primer lugar, el Evangelio es definido en 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo escribe: además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahora, por favor, subraye esas palabras: lo que asimismo recibí. El Evangelio es una revelación sobrenatural. Pablo la había recibido. Entonces, aquí la tenemos. Esta es la definición del Evangelio. Y tiene 3 puntos principales. Número 1, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Número 2, fue sepultado. Y en tercer lugar, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, en primer lugar tenemos la revelación sobrenatural. El Evangelio que Pablo predicaba no era una teoría humana, ni mucho menos una filosofía más. Era una revelación sobrenatural de parte de Dios. Cuando Pablo escribió su epístola a los Gálatas, dijo en el capítulo 1, versículo 11, «Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Por favor, observe la palabra revelación de Jesucristo. El Evangelio vino a Pablo por medio de una revelación sobrenatural. Tenemos que ser claros con esto. Algunos términos se usan de manera muy general y sus definiciones pueden variar tanto que el verdadero significado se hace oscuro. Pero el Evangelio cristiano no tiene ningún valor sin los 3 hechos históricos de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Ahora, observe bien la definición bíblica. No la lea con ligereza. No es meramente que Cristo murió. El primer punto es que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es una muerte sustitutoria. Nos dice que Él murió en nuestro lugar. Él sufrió la muerte que todos nosotros tendríamos que haber sufrido. La muerte que cada pecador merece y debería tener. Por el simple hecho que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel 18:4, y Pablo dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Este es el primer punto del Evangelio. Una revelación sobrenatural. Cristo murió por nuestros pecados. El punto número 2 del Evangelio es que Cristo fue sepultado. Ahora usted me preguntará, ¿qué es tan importante acerca de la sepultura de Cristo? Es muy importante, mis amigos, porque están aquellos que dicen que Cristo nunca murió en la cruz, que Él solo se desmayó o que quedó inconsciente y luego revivió. No, el cuerpo fue sepultado y permaneció en el sepulcro por 3 días y 3 noches. La sepultura es fundamental.
Cuando lleguemos al capítulo 6 de Romanos, verán cuán importante es la sepultura en el sentido figurativo al ser aplicado al creyente. Porque fuimos crucificados con Cristo y sepultados juntamente con Él por el bautismo de su muerte. Entonces, la sepultura es fundamental. En tercer lugar, Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En otras palabras, la resurrección corporal literal de Cristo es un hecho del Evangelio cristiano. Si usted saca estos tres elementos, nos quedamos sin Evangelio. Ahora, los liberales, los modernistas, usan el término Evangelio. Los neoevangélicos usan el término Evangelio. La mayoría de los protestantes y católicos y las nuevas tendencias que hay hoy usan el término Evangelio. Pero amigo, si usted quiere saber qué es el Evangelio, lo encontrará dentro de la palabra de Dios. El Evangelio es simplemente ese. 1 Corintios 15. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las únicas Escrituras que Pablo tenía era el Antiguo Testamento. Así que Pablo simplemente estaba diciendo que lo que pasó con el Señor Jesús fue algo planeado en la eternidad por Dios, tal como lo dice el Antiguo Testamento. Ahora bien, cuando Dios redimió a Israel de Egipto, ordenó que se trajera un cordero el día 10. Lo leemos en Éxodo 12. El día 10 del primer mes. El cordero debía mantenerse con vida y en observación hasta el día 14, y entonces había que sacrificarlo. El cordero vivo no iba a satisfacer a Dios, el cordero debía morir. Uno lee en los primeros 7 versículos del capítulo 12 de Éxodo y encontrará que era de suma importancia y necesario que el cordero muriera y su sangre fuera rociada. Mi amigo, todo lo que Cristo hizo en vida no hubiera servido de nada si su vida no terminaba por medio de la muerte sacrificial y sustitutoria por nuestros pecados, acompañada por la resurrección corporal desde el sepulcro. Esto, mis amigos, es la revelación sobrenatural de lo que se llama el Evangelio. Ahora bien, en la epístola de Pablo a los romanos, él estaba tratando con el Evangelio. Pero no se olvide, y yo voy a repetir esto en varias ocasiones, no olvide que Pablo en Romanos no está predicando el Evangelio a pecadores, estaba enseñando el Evangelio a creyentes. Y nosotros, los creyentes, debemos entender lo que es el Evangelio y cuál es su función en la actualidad. El Evangelio, qué tema más majestuoso para contemplar. Ahora bien, ahora tenemos la revelación sobrenatural del Evangelio en el versículo 14, Romanos 1:14. Eso es algo de la responsabilidad solemne que fue impuesta sobre Pablo. Cuando Pablo recibió el Evangelio de parte del Señor Jesús, procuró por todos los medios hacer que este hermoso tema se conociera. Nosotros, los creyentes hoy en día, somos deudores a todos los hombres. Somos deudores a todos los hombres de la misma manera que lo era Pablo, según él mismo lo dice en el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ahora entendamos bien, ¿qué quiso decir con eso? Bueno, los griegos eran los individuos más cultos de la época. A los no griegos se los consideraba como poco cultos. Pero Pablo se consideraba deudor a todos. Y un hombre decente no tiene mayor incentivo que saldar sus deudas. Por eso él iba a gastar todas sus energías para librarse de esa deuda. Con mi esposa nunca hemos estado en deudas. Nunca le hemos debido dinero a nadie. Pero conozco tantas personas que están agobiadas con deudas. Y permítame decirle algo, si usted es honesto y tiene deudas sin pagar, no quede satisfecho hasta que logre pagarlas, y así se deshaga de esa responsabilidad. Ahora, ¿saben?
Pablo sintió el peso de una deuda sobre sí. No era una deuda financiera, sino la deuda que sentía que le debía al mundo entero, a los griegos y a los que no lo eran, a los intelectuales como a los que no tenían cultura. Si cada creyente sintiera esa obligación de la manera que Pablo la sentía, sentiría la necesidad de saldarla con todos aquellos que nunca oyeron. Y el mundo podría ser evangelizado en un corto período de tiempo. Cuando Dios llamó a Moisés al monte Sinaí para darle la ley, Moisés era responsable de darle la ley al pueblo. Y Moisés, al igual que Pablo, era un hombre honesto y por eso se deshizo de su deuda. Soy deudor, qué responsabilidad solemne. Es muy posible que estas palabras revelaran la razón por la cual Pablo quería ir a Roma. Él era un deudor. Pablo no escribió estas palabras al principio de sus labores misioneras, sino que después de haber predicado el Evangelio en una cantidad de ciudades y haber sufrido persecución y sufrimiento y haber logrado muchos discípulos. Pablo llevó a cabo la obra misionera más espectacular que el mundo jamás haya visto, mis amigos, y aún así, después de eso, él escribió estas palabras. Esa era la concepción que Pablo tenía del servicio cristiano. Como Dios lo había salvado, él ahora se sentía deudor. Ahora, creo que no era deudor a Dios. No, el Señor Jesús pagó la deuda al morir en la cruz. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Por ende, nuestra deuda no es para con Dios. Pero Pablo se sentía deudor al mundo entero. Él era un hombre honesto y quería saldar esa deuda. Oh, qué responsabilidad solemne fue puesta sobre Pablo, que él dijo, estoy listo, soy deudor. Ahora, en el versículo 15, Romanos 1:15, leemos, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. En el versículo 14 leíamos, soy deudor. En el versículo 15 leemos, pronto estoy. El versículo 14 muestra una responsabilidad solemne. El versículo 15 revela su prontitud a hacer algo al respecto. Ahora, no es suficiente tener una mente misionera. No es suficiente si uno no se siente en deuda para con las personas que no tienen el Evangelio. Tenemos que decir con Pablo, pronto estoy. Y creo que es allí donde está el problema que hizo que la evangelización mundial se estancara por muchos siglos. Dios está listo, pero nosotros no. Dios ha preparado la fiesta, pero nosotros no estamos listos para salir a invitar personas a la fiesta. Ahora, si uno es honesto con su deuda, mi honestidad va a resultar en que haga algo al respecto. Si yo le debía dinero, de ser una persona honesta, vería la manera de pagárselo. Si no tengo para pagarle, iría y lo enfrentaría para contarle la situación. Mire, sea como fuere, haría todo lo posible para cancelar la deuda. Ahora bien, ¿hasta qué punto estaba Pablo listo para eso? Cuando Pablo escuchó el llamado del varón macedonio, fue inmediatamente. Lo leemos en Hechos 16. Me gustaría leer un par de fragmentos de ese llamado. Vino a Pablo en un momento en el cual estoy seguro que Pablo no esperaba y lo llamó para que ayudara a aquellos que necesitaban desesperadamente el Evangelio. Leemos que el varón macedonio le dijo a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando Pablo escuchó el llamado, inmediatamente dijo, no consulté enseguida con carne y sangre, sino que fui. Ese es el llamado de Dios para usted y para mí también, mi amigo. Él nos llama a que seamos sus testigos y proclamemos el Evangelio. No estoy diciendo que usted puede alcanzar al mundo entero, ni que yo tampoco pueda hacerlo. Pero debemos cumplir nuestra parte. Cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, lo que estaba diciendo era simplemente, prediquen el Evangelio en el mundo, en su mundo, sea donde sea que usted viva, testifique del amor de Cristo. En el capítulo 16 del libro de Hechos, comenzamos con el versículo 9 leyendo, se le mostró a Pablo una visión de noche,
un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dice, enseguida procuramos partir. Amados, el llamado de Dios es para usted y para mí también. Y no podemos sentarnos y decir, bueno, me voy a preparar, bueno, que lo haga otro. Creo que muchos creyentes están listos para dar más dinero a la obra de Dios, para orar por misioneros, para animar a otros a que vayan. Pero, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para ir? En el corazón del servicio cristiano se encuentra una actitud preparada, lista. Si usted está planeando alistarse, alístese ya, no lo planee más, no contemple más la posibilidad. Es mejor para una persona no haber escuchado nunca el llamado al servicio que haberlo escuchado y no haber obedecido. Dígale al Señor que está listo y algo nuevo y maravilloso sucederá en su vida, nunca se arrepentirá. Ahora, por favor, fíjese en el versículo 16. Allí encontramos la frase, no me avergüenzo del Evangelio. Y eso es otra manera de decir, estoy orgulloso del Evangelio. Si Pablo no podía llegar a Roma, desde ya que no era por miedo o por vergüenza, él estaba suficientemente orgulloso del Evangelio como para presentarlo a donde sea. Sabiendo que el Evangelio era locura para los sabios del mundo, aún así Pablo lo valoró mucho más. Ahora, están aquellos que dicen ser cristianos, pero no testifican de Cristo en público. Déjeme decirle que hay personas que pertenecen a alguna fraternidad o sociedad secreta o logia y usan un anillo que los distingue como de su logia u organización y lo usan con orgullo. Pero tenemos cristianos que les da vergüenza dar testimonio del Señor Jesucristo. Pablo dijo, no me avergüenzo, estoy orgulloso del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. ¡Qué testimonio el de Pablo, eh! ¡Qué testimonio! Pablo comenzó diciendo que estaba orgulloso del Evangelio, del cual era su privilegio predicar. Ahora, es impresionante pensar el trasfondo de esa declaración. Piense por un momento en el trasfondo. Pablo había sido encarcelado en Filipos y azotado por eso. Había sido perseguido de Tesalónica, expulsado de Berea. Había sido el hazmerreír de los griegos en Atenas, y al predicar en Corinto su mensaje, cayó como locura para los griegos y como piedra de tropiezo a los judíos. Y aún así, con esas experiencias, Pablo dijo estar orgulloso del Evangelio. Ah, mis amigos, había algo en el Evangelio que le daba siempre la victoria a Pablo. Y eso por sobre todo lo que los hombres podrían hacerle o decir de él. ¡Qué hombre, qué testimonio! Estoy orgulloso del Evangelio. Pablo le dio muchísimo valor al Evangelio. Pero están aquellos que dicen ser cristianos y jamás se lo hacen saber a los demás. Por favor, fíjese atentamente en este versículo. ¿Por qué Pablo estaba orgulloso del Evangelio? Repito, preguntémonos, ¿por qué Pablo estaba orgulloso del Evangelio? Y con esto vamos a ir concluyendo nuestro programa hoy. Primero, creo que por el tema del Evangelio. Él dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Cristo es el tema del Evangelio. ¿Cómo iba a avergonzarse de él? Jesús no se avergonzó ni de usted ni de mí, mi amigo. Él murió públicamente en una cruel cruz. En su cuerpo cargó con la paga de mis pecados y los suyos, mi amigo. Pablo dijo, este es mi Señor Jesucristo, el Cristo del Antiguo Testamento, el Hijo de Dios, el Cristo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él es el tema principal del Evangelio, el protagonista. Ahora bien, en segundo lugar, Pablo estaba orgulloso del Evangelio a causa de su supremacía. Él lo llama el poder de Dios para salvación. Esa palabra poder es la traducción de la palabra griega dunamis.
de donde sale la palabra castellana dinamita y dinámica. Pablo estaba orgulloso del Evangelio porque el Evangelio era poderoso, superior. Había transformado y había cambiado su vida. Y desde aquel entonces ha transformado y cambiado la vida de millones de personas. Mire, hace unos años el Evangelio transformó mi vida. Soy testigo de eso y no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque Cristo es el tema y el Evangelio además es poder de Dios demostrado en acción. Y en tercer lugar, Pablo tampoco se avergonzaba del Evangelio porque el Evangelio tiene éxito. Es el poder de Dios para salvación. Funcionaba y funciona salvando personas. No hay otra cosa que tenga más éxito en salvar a un pecador. Su iglesia no puede salvarlo, su denominación no puede salvarlo, filosofías y psicologías no pueden salvarlo. Su pastor, misionero, sacerdote, cardenal o hasta el Papa tampoco puede salvar. Es el Evangelio de Cristo que alcanza a los pecadores, los salva y los transforma, mi amigo. Luego Pablo estaba orgulloso del Evangelio por la magnitud del mismo. Él decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ah, me maravilla eso, la magnitud del alcance del Evangelio, a todo aquel que cree. Déjenme decirle que tengo poca paciencia con un concepto de algunos teólogos que expresan una expiación limitada. No, mi amigo, Cristo no murió solamente por algunas pocas personas que Él sabía desde la eternidad pasada que le aceptarían. Cristo murió por usted, mi amigo, murió por mí, murió por todos. La Escritura dice en 1 de Juan 2, versículos 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y escuche esto, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso lo leemos en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Ahora en 2 Pedro 3:9 leemos que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y finalmente aquel versículo tan conocido que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, mi amigo, el alcance del Evangelio es para todo aquel que cree, y eso lo incluye a usted también. Te incluye a ti, joven, lo incluye a usted también, anciano. La incluye a usted también, señora, señorita. Finalmente, Pablo estaba orgulloso por la simpleza del Evangelio, para todo aquel que cree. Qué sencillo, qué simple. Sí, mi amigo, mi amiga, simplemente crea en el Señor Jesucristo como Salvador, confía en Él y serás salvo. Pablo le dijo eso al carcelero de Filipo en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mi amigo, sabe, no puede ser más sencillo que eso. Y es la ocasión para preguntarle, ¿es usted salvo? ¿Ha confiado en Cristo como Salvador personal? De no ser así, confíe en Él, por favor, y Él le va a salvar ahora. Ahora es el momento de la salvación, mi amigo, mi amiga. Dígale a Dios, me arrepiento de mis pecados, quiero que Cristo sea mi Salvador personal. Entiendo que cargó mis pecados en la cruz, murió en mi lugar y resucitó para ser mi Salvador. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo ahora. Hoy es el día de salvación. ¿Y usted, mi querido hermano, hermana en Cristo, está listo para hacer lo que Dios quiere que hagamos? ¿Está listo para ayudar a proclamar el Evangelio? Como dijo el apóstol Pablo, soy deudor, estoy listo, no me avergüenzo. Bueno, si necesita asesoramiento para recibir a Cristo o involucrarse en la predicación del Evangelio, enseguida llame a la consejería de esta radio bíblica.
Ayudémonos unos a otros a poner en práctica todas estas verdades que aprendemos de Pablo, el gran apóstol, que es un ejemplo para seguir, ¿eh? Amigos, continúen leyendo Romanos 1. Dios mediante, vamos a continuar con esta serie de estudios en la epístola de Pablo a los Romanos en nuestro próximo programa. Será hasta entonces. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN.